Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor del mundo. Reinando está en justicia. Shalom a todos. Shalom, Shavuot. Amén. Ok, mensaje de hoy. Amor, parte 54. 54 mensajes que Yahweh nos ha dado de amor para que nosotros seamos confrontados con el amor que nosotros creemos al amor que Yahweh dice por medio de su escritura. Vemos que ciertamente el amor que nosotros hemos creído es muy diferente a la realidad, a nuestra realidad, a lo que nosotros hemos adquirido como una verdad. Nos hemos dado cuenta que ciertamente no ha sido una verdad, sino que hemos caminado lamentablemente a espaldas de nuestro Creador, y por eso nuestro Padre Yahweh, por medio de su amado Hijo Yeshua, nos ha dado este tipo de enseñanza para romper nuestra humanidad, para que nosotros podamos desarrollarnos realmente conforme a su voluntad, y para que nuestro corazón realmente sea y fluya las aguas de vida en Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces, este es el 9º mensaje de amor para el matrimonio. De 54 mensajes de amor, Yahweh nos ha dado 9 enseñanzas con el día de hoy de cómo un hombre y una mujer deben prepararse para entrar al matrimonio. Cuál debe ser el amor de que el hombre y la mujer deben tener para contraer un pacto matrimonial. Amén. Entonces es importante que nosotros veamos y entendamos esto. Por lo tanto, en estos 9 mensajes también nos ha dado enseñanza para aquellos que están casados o aquellos que por cosas y circunstancias de la vida estaban casados y ahora pueden entender en el nombre poderoso de Yeshua los errores que cometieron y el por qué esa relación no funcionó bajo la luz de la palabra. Amén. No bajo pensamientos de hombre, sino bajo la luz de la Torá. Amén. Y por medio de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Por lo tanto, debemos tomar y atesorar toda esta palabra para nosotros abrirnos realmente a la sabiduría. Amén. Por lo tanto, dígale a su hermano que está al lado: escucha para que seas sabio. Escucha para que puedas ser sabio. Amén. Entonces, hemos sido testigos de la palabra de Yeshua, que está revelando para aquellos, ¿verdad?, que buscan matrimoniarse, y para aquellos que están matrimoniados. Por ejemplo, el mensaje de hoy es una ayuda para aquellos que están matrimoniados ya, pero lamentablemente hay circunstancias y principios que se violentan de la Escritura y no se estudian, y al no estudiarse o al no hacerse revelado, por eso se siguen quebrantando y se siguen rompiendo, y por eso es que muchos de nuestro pueblo vive en ignorancia. ¿Ok?
y muchos viven en aflicción de espíritu. Muchos dicen, oye, pero si yo estoy en el camino, ¿y por qué? Oye, yo tengo tantos problemas con mi esposo, tantos problemas con mi esposa. Entonces no entienden que hay principios en la Escritura que se han violentado y Yahweh nunca deja de cumplir lo que está escrito. Amén. Entonces, es importante que usted pueda entender estas palabras para que cuando usted vaya a tomar el paso, usted lo haga en la voluntad de nuestro Creador. Amén. ¿En la voluntad de quién? De Yahweh. Amén. Entonces, cuando usted lo hace en la voluntad de Él, usted sabe que usted está seguro de la bendición. Pero cuando usted lo hace fuera de su voluntad, usted está seguro al fracaso. Y esto debe ponerlo en su corazón. Cuando usted pone su corazón al Creador de los cielos y la tierra y a sus consejos, usted está seguro de el éxito. Pero cuando usted se revela a Él y le da la espalda, usted está seguro al fracaso. Así que dile a tu hermano, asegúrate al éxito. Entonces, hay una finalidad en la cual Yahweh en su amor desea que cada uno de nosotros pongamos por práctica su palabra para que nosotros veamos que ciertamente su palabra tiene poder. Y cuando usted reposa en Él, cuando usted reposa y pone su confianza en Él, haciendo lo que Él dice, entonces usted va a ver los resultados en su vida. Con la decisión que usted tome, va a tener reposo en su alma o va a tener aflicción en su alma. Así de sencillo. Amén. Entonces, inclina tu oído a Yahweh y usted estará seguro de siempre vivir en la bendición. Pero muchos cometen el error que estando en el camino desean mezclar la palabra con sus propios pensamientos y por eso persisten en la maldad y por eso, aún estando en el camino, persiste la maldición en ellos. Por no ser obediente. Amén. Ok. Entonces, Yeshua nos dejó sus fundamentos para el matrimonio. Y nos está enseñando, ¿verdad? Y nos dio como primer fundamento estar solo. Nos explicó el por qué es importante estar solo cuando usted va a dar el paso para el compromiso. Segundo, la firmeza para el compromiso, la firmeza que tiene que tener un hombre, una mujer para comprometerse. Hemos visto, lamentablemente, como hay hombres o mujeres que hoy piensan una cosa, mañana otra. Entonces, lamentablemente, no tienen firmeza en su corazón. Y una persona que es inestable no es buena. Una persona inestable es una persona que no tiene seguridad de sí mismo. Y nunca una persona inconstante puede confiar en Yahweh. Nunca, porque es un corazón traicionero. Amén. Tercero, es la pureza. La pureza que tenemos que tener para nosotros entrar a ese compromiso. Hablaba Yahweh de la pureza que tiene que tener el hombre y la mujer para entrar a ese compromiso. Amén. El cuarto, la oración. Lo importante de la oración. Amén. Ya Yahweh nos habló de la oración y lo importante de cómo debíamos orar al momento de pedir a nuestro Creador su provisión. Amén. También hablaba de la determinación de terminar
las cualidades del esposo y de la esposa. O sea, ¿cómo va a ser dirigida la oración? La oración tiene una dirección. Muchas personas oran, como dice la Escritura, pero no reciben porque ciertamente, como Yahweh lo reveló, piden en el género carnal, en su carne, y por eso la oración nunca es escuchada. Porque, vuelvo a repetir, nosotros tenemos una naturaleza espiritual y una naturaleza carnal. Ahora, si Padre las cualidades de esa persona que nosotros deseamos que compartan su vida con nosotros. ¿Ven? Tiene que tener unas características. Muchas personas, hablaba Yahweh, que ciertamente piden cosas que ni siquiera saben. Y hay veces que piden, por ejemplo, una esposa, pero no tienen características, no saben si lo quieren borracho o lo quieren malediciente, justo, recto, dadivoso, amistoso. Entonces son características que usted debe pedir a nuestro Padre para que esas cualidades las tenga la persona que Él ha elegido para usted. Entonces por eso es importante nosotros determinar cómo vamos a orar, porque es fácil decir, bueno, ora y pídale al Creador de los cielos y la tierra, pero ¿cómo lo vas a hacer? Tú tienes que tener una dirección, una instrucción. Lamentablemente hoy en día, como el mundo nos ha llenado de piojos la cabeza y de inmundicia nuestra cabeza, entonces nosotros a la hora de orar, a veces se cometen atrocidades y se piden cosas que ni siquiera en realidad están contempladas, si son, más bien vienen a ser afrenta y ofensa a nuestro Creador y Salvador. Entonces por eso es importante nosotros tener primeramente la sabiduría de en realidad qué es lo que nosotros queremos. Porque a veces puede estar el hombre o la mujer de la vida que puede compartir con ustedes en sus narices, pero por su ignorancia no lo van a poder percibir. O lo van a desechar. ¿Por qué? Porque van a creer, no, este no es. Entonces muchos, lamentablemente, después que cometen o que dan el paso, entonces dicen, oye, yo estuve siguiendo los pasos, pero Yahweh no me respondió. No es así. Tú fuiste el torpe, que tuviste la bendición en tus narices, pero la desechaste. Y muchas personas les acontece esto. Desechan la bendición. Por no tener el conocimiento de la palabra, por no tener el discernimiento espiritual. ¿Cómo alguien puede percibir y recibir algo en el espíritu cuando vive en la carne? ¿Cuándo alguien puede percibir lo que viene de Yahweh cuando Yahweh es espíritu y lo envía? Y tu corazón todavía está inclinado en las cosas de este mundo. No lo vas a percibir. Nunca. Entonces vas a vivir en una duda de que esta será. ¿Por qué? Porque tú crees que leer la Escritura, eso le compete es a aquel que tiene que predicar. Porque muchos creen que el de orar es aquel que le compete predicar, dar la palabra, pero no entiende que esto es una realidad en la vida de todo aquel que conoce al Creador de los cielos y de la tierra. Desarrollarse espiritualmente es un mandamiento para aquellos que de verdad aman a Yahweh. Amén. No sé cuánto lo entienden. Entonces, ¿cómo tú sabes que Yahweh te está enviando a ti, tu esposo o tu esposa? Porque
ciertamente por los fundamentos, pero hay algo importante que yo quiero que ustedes vean, lo importante de tener el discernimiento y ver cómo están todos entrelazados. Quiero que entienda esto, son principios que están entrelazados entre sí. ¿Sí me entiende? Son principios que están entrelazados entre sí. Fíjese y abra su entendimiento para la gloria del poderoso Yeshua HaMashiach. Yo quiero que entienda esto. Fíjense. Si usted no determina las cualidades de lo que usted pide en oración, puede venir el mismo Yeshua frente a usted y usted puede estar tragando mosca y ni siquiera se percibe de que Él está frente suyo. ¿Cómo yo sé que ciertamente Yahweh me está enviando a mi esposo o a mi esposa si yo en oración no le doy características de lo que yo deseo en mi corazón para recibir? ¿Sí me entiende? ¿Cómo yo puedo recibir algo que no puedo esperar? Es lo que pasa hoy en día. El mundo está tan chiflado y el mundo religioso que no entiende que la venida del Mashiach está cerca. Y como están deleitándose en sus propias maldades, no lo pueden esperar. No lo pueden esperar. Dicen de boca, pero no lo están esperando. Por eso es que la Escritura dice, de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, de la misma manera, un hombre puede postrarse, una mujer puede postrarse, mándame un esposo. Pero ni siquiera saben lo que en realidad están pidiendo. Entonces, cuando viene la persona, no saben si es o no es. ¿Por qué? Porque si no tienes características, si yo llego y le pido a mi padre, mira, mándame una esposa que tenga buen corazón, que sea amable, que sea bondadosa, pero que primeramente te ame a ti antes que cualquier otra cosa. Entonces, cuando esa aparece, yo inmediatamente sé, esta es. Pero si por lo contrario, en mi ignorancia, yo llego y no pido, sino mándame un esposo, cuando aparece, así sea mal hablado, ladrón, embustero, entonces no voy a tener discernimiento y voy a decir, este es. Y ¡pum! Se engarzó con su chancleta. ¿Sí está entendiendo? Por esto es que es importante que estos son fundamentos que van entrelazados unos con otros. Y para usted determinar las cualidades de su esposo o de su esposa, esas son para determinarlo, para que con la finalidad de que usted en oración los pida. Y cuando aparezca la persona, usted sabe e identifica, esta es mía, o este es mío. Amén. No sé si alguien lo entiende. Entonces, esto es importante. Entonces, estas cualidades, ¿verdad? ¿Cuáles son las cualidades que Yahweh nos ha ido enseñando? ¿Verdad? Número 1, la cualidad es que ame a Yahweh sobre todas las cosas. Una cualidad que tiene que tener para un hijo de Yahweh, o sea, para uno que está en el camino, para una persona que está abocada al camino, que quiere y desea en su corazón servirle al Creador de los cielos y la tierra con toda su alma, con toda su mente, con todos sus recursos, como dice el mandamiento. Entonces debe entender que debe tener una pareja, debe tener una persona al lado que esté asociada en el mismo pensamiento de luchar juntos a lograr cumplir ese mandamiento. De lo contrario es imposible. Lo que va a tener, como mi padre nos ha explicado, aflicción del Ruach, del Espíritu. Amén. Entonces, la primera cualidad tiene que haber en ese hombre y en esa mujer, en ese esposo o en esa esposa, que ame a Yahweh sobre todas las cosas.
El segundo, que sea trabajador o trabajadora. En el reino de los cielos no hay flojo. Y hay un poco de parásitos, lamentablemente, que están en el camino, que creen que en el cielo van a estar durmiendo sobre una nube. Y en el cielo también se trabaja. Pero muchos ignorantes no entienden esto. Y por lo tanto lo que quieren es ser unos parásitos que tienen una Biblia debajo del brazo y no cumplen con la palabra. Por eso es que lamentablemente son desechados del reino de los cielos y nunca entran. Nunca entran. Entonces, algo importante que nosotros debemos entender: en el reino de los cielos no hay parásitos. Hay hombres y mujeres trabajadoras. Amén. Ni vividores, ni chulos, ni chulas. El tercer fundamento y cualidad que tiene que tener un hombre o una mujer, ¿qué tiene que ser? Tiene que aprender a ser amigos. Los esposos, antes de ser esposos, tienen que aprender a ser amigos, a tener el lazo de la amistad y de aprender lo que es la amistad. Como lo dije, muchas personas hoy en día, por supuesto que no entienden esto, porque espiritualmente la amistad es un fruto del amor. Entonces, para poder ser amigo de un hombre o de una mujer, primeramente hay que amar. Y todo aquel que no entiende lo que es el amor espiritual, sino el amor hipócrita, termina siendo un amigo hipócrita igualmente. Pero aquella persona que pone su corazón al Creador de los cielos y la tierra y se está formando en él la naturaleza del Mashiach, entonces esa persona sí entiende poder dar el fruto del amor y por consiguiente el fruto de la amistad. Pero esto es un principio para poder complementar una pareja. Primeramente tienen que ser amigos. Y Yahweh decía, por medio del Mashiach Yeshua, que la amistad es respeto. Y un amigo no se va a acercar a su amiga a tocarle la totona. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque eso es irrespetuoso y maldito ante los ojos de su Creador. Y cuando se tiene respeto, eso no incurre. De igual manera, una mujer no va a tocar el órgano sexual al hombre. ¿Por qué? O no va a tener pensamientos lujuriosos, porque va a haber respeto y entre amigos no hay ese tipo de pensamientos. No sé si alguien lo entiende. No sé si alguien lo entiende. Entonces, por eso es que es necesario comprender esto. Amén. Y el cuarto fundamento de las cualidades que debe tener un esposo o una esposa en el día de hoy, que Yahweh va a enseñar, es que la persona sea comunicativa. ¿Ok? Que sepa expresar. Que se sepa expresar. Es importante hoy en día, hombres y mujeres, que deben aprender a expresarse. Muchos, lamentablemente, hay mujeres y hombres que llegan al matrimonio y después de años de casados, y una mujer habla como un radio prestado y el hombre ni siquiera pronuncia una palabra. Y no hay comunicación y pasan años, hombres y mujeres, llevando una vida de matrimonio, pero una vida gris, donde no hay comunicación. Donde a veces ni siquiera ni el hombre ni la mujer conocen el gusto de su pareja. Y eso va en contra de la Escritura. Por eso hoy en día vemos la cantidad de fracasos matrimoniales a raíz de que no entienden esto. Y no lo pueden entender
Porque cada quien que esté separado de su Creador y de leer las Escrituras, es imposible que pueda entender esto. Entonces, debemos aprender en el nombre poderoso de Yeshua que lo primero, primordial para nosotros, ¿ok?, en una relación es la comunicación. Tiene que haber comunicación. La comunicación ayuda a las personas de sexos opuestos, en este caso, a conocerse, a conocer sus gustos, a conocer el gusto ya sea en la comida, en el vestir, ¿verdad? Las preferencias que tienen en las amistades. Entonces son cosas que tenemos que ir aprendiendo. Pero ¿cómo nosotros conocemos a la otra persona si la otra persona a veces es cerrada? ¿Cómo conocemos los gustos de otra persona cuando no es comunicativa, cuando no se expresa? Entonces es algo importante que nosotros debemos poner como fundamento. Y esa persona a la cual nosotros debemos estar pidiendo en oración que complemente nuestra vida en el nombre poderoso de Yeshua, tiene que ser una persona que sepa comunicarse, que sea comunicativa. Amén. Amén. Ok. De esta forma, usted se relaciona con esa persona. Hoy en día muchos no tienen un buen canal de comunicación. Y este es un problema que hay en muchos matrimonios, que dicen ser matrimonios que han llegado al camino y que están llamados a salvación. Pero muchos matrimonios que están mal fundamentados llevan esta maldición. No tienen comunicación. No tienen comunicación. Y la comunicación es muy primordial. ¿Amén? Con la comunicación usted entiende cuando usted a su pareja, usted está haciendo algo, usted tiene un tipo de actitud, usted tiene un tipo de forma de expresarse que está mal. Y entonces usted puede enmendarlo. Pero cuando no hay comunicación, entonces usted sigue cometiendo el mismo pecado y usted cree que se la está comiendo. Entonces la otra persona se está afligiendo en su corazón porque está viendo que repetidamente hay una actitud de desprecio hacia ti, pero tú por no querer confrontarlo te quedas callado. Y cuando eso acontece, lamentablemente, eso va trayendo amargura. Amargura. Y cuando esa amargura está dentro de ti, cuando esa amargura está dentro de tu corazón, entonces llega el momento que en cualquier instante lo que botas por tu boca son palabras de odio y de desprecio. Entonces muchos cometen el pecado que al principio todas estas cosas las soportan. ¿Por qué? Por malos deseos. Entonces muchos a veces se aguantan todo esto para tratar de llevar a la mujer a la cama. Entonces ahí es donde, por eso, si violentamos todos estos principios, ¿verdad? Trae problemas graves a tu vida. Y por esto es que debes entender esta bondad. La comunicación es importante en la vida de una pareja.
Amén. Amén. Vamos a Mishle, Kaf Aleph, Tet. Mishle 21, 9. Proverbios. Veintiuno, 9. Amén. Amén. Mire lo que dice Proverbio o Mishle, Kaf Aleph, Pashkun, Tet. Es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa. Vuelvo a repetir, es mejor vivir en la esquina de la azotea que compartir la casa con una esposa contenciosa. Amén. Entonces, fíjense lo que quiere decir la palabra en el nombre poderoso de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Vea lo siguiente. La escritura habla de mujer contenciosa. Ojo, no quiere decir que la mujer únicamente sea contenciosa, porque también hay hombres contenciosos. ¿Ok? Entonces esto aplica a los dos. Hay hombres y mujeres que su corazón está inclinado a la contención. Ahora vamos a entender qué es ser contencioso. Ser contencioso, ¿verdad? Una mujer o un hombre que es contencioso son hombres o mujeres que están acostumbrados y su corazón está inclinado a la discordia, a la grosería, a la inmundicia. ¿Ok? Entonces por cualquier cosa se exasperan y botan sapos y culebras por su boca. ¿Ok? Entonces son personas que llegan a ser insolentes. Insolentes a la presencia de mi Padre. Entonces, mi Padre nos está enseñando algo muy poderoso, ¿verdad? Como podemos darnos cuenta, ¿verdad? Hombre o mujer contencioso, ¿verdad? Se comunica, se expresa de mala forma. Entonces, dice la escritura que es mejor vivir en la azotea, en la parte de arriba, en un rincón, que compartir la casa con una persona como esa. Y esto es un consejo para nosotros, pero lamentablemente muchos, cuando viene el milagro de leer la escritura, cuando por obra de Yahweh logra tocar tu corazón para que logres abrir la escritura y leerla, lamentablemente cuando se pasa por ahí, se pasa como cuando un hombre va en la autopista a 120, a 130 kilómetros por hora y no se detienen a pensar todas estas cosas. Yahweh en su misericordia está hablando y dando enseñanza a su pueblo para que pueda tener el discernimiento de las consecuencias tan graves cuando usted no aplica la escritura. Y hay hombres o mujeres que se hacen contenciosos. ¿Por qué? Porque pueden usar hombres o mujeres que son expresivos, pero expresivos de una manera negativa. ¿Ok? Ahora, aquí está mi Padre enseñando otra cosa. Puedes aprender a comunicarte, pero no es como te comunicas. O sea, no es el comunicarte únicamente, sino cómo lo vas a hacer. Porque yo puedo predicar la escritura, ¿verdad? Y yo puedo decir algo que está en toda la verdad. Pero yo tengo que tener el ruaj que va a dirigir la palabra para que esa palabra sea recibida por aquellas personas
para las cuales mi Padre la está dirigiendo. Yo puedo llegar, ¿verdad?, por medio del Espíritu Santo, que va a hacer que esa palabra llegue a tu corazón y la recibas y tú digas, ciertamente esto es para mí. Yo puedo llegar y decirle a un hombre, por ejemplo, la otra vez había un señor, iba manejando y no sé qué le pasó y se descuidó y me iba casi chocando y yo me desvié, pues, y para la gloria de mi Padre, pues pude evitar la colisión. Pero me llamó la atención porque la maniobra que estaba haciendo era tan innecesaria que de hecho hasta el semáforo estaba en rojo. Y yo decía, pero ¿para qué estás haciendo esta maniobra tan loca, exponiendo la vida de otro? ¿Ok? Por nada, porque no puedes avanzar. Entonces yo llegué y me acerqué y bajé el vidrio y le dije, hijo, ¿qué te pasa? Deja la angustia. Puedes ocasionar un accidente. Y el hombre le dio pena. Pero si yo llego y le digo, animal, ¿no ves lo que estás haciendo? Su respuesta no va a ser amorosa. Entonces, aunque yo tenga la razón, yo tengo que tener la sabiduría de cómo poder expresarme para que la persona reciba. Entonces, en muchas ocasiones debemos aprender que así yo tenga la razón, yo tengo que ser sabio para decir las cosas, para que esa palabra rompa. No sé si alguien lo entiende. Amén. Entonces, un hombre o una mujer contenciosa es aquel que tiene la inclinación a contender, a mantener en contienda. A mantener en contienda. Así que dile a tu hermano, no seas contencioso. Dígale, sacúdalo. Hay personas que lamentablemente vienen con este tipo de conductas porque viven en hogares donde se mantienen contienda. Viven en hogares donde mantienen maldiciendo, donde mantienen peleando por cualquier tipo de circunstancia dentro del hogar. Y esto genera aflicción. Pero no solamente aflicción, sino que hay personas que toman este tipo de actitudes como una forma de vida. Y cuando toman este tipo de actitudes como una forma de vida, se hace un carácter dentro de ellos que en todo tiempo y en todo momento mantienen contendiendo. No sé si alguien entiende. Entonces, estas personas viven tan acostumbrados a este tipo de actitudes que por lo tanto para ellos es normal. Entonces, cuando una persona en la ignorancia contrae una relación con esta persona, ¿ok?, y no puede discernir esto, cuando se trasladan al hogar y cuando se llegan al matrimonio, empiezan a tener batallas campales dentro de sus hogares por este tipo de circunstancias y conductas y caracteres. ¿Ok? No sé si alguien entiende. Entonces no lo ven malo porque es una conducta natural. Ellos no pueden ver nunca malo eso. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a hacerlo. Entonces, si usted le llama la atención, esa persona dentro de sí dice, este está loco. Yo no sé de lo que está hablando esta persona. Pero lo que no entiende es eso. ¿Por qué? Porque está tan acostumbrado a hacerlo que para esa persona es normal.
es normal. Entonces, cuando usted no está acostumbrado, cuando usted rechaza de plano ese tipo de actitudes, entonces empiezan a haber esas contiendas dentro del hogar. Por eso es que es importante usted saberlo detectar antes de llegar a matrimoniarse con una persona como esa. Amén. Entonces, estas personas que muestran este patrón nunca dejan esta forma de vida de la noche a la mañana. ¿Ok? Aquí entendemos que ciertamente es Yeshua HaMashiach el único que de verdad tiene que llegar a reinar en ese corazón. Pero estamos hablando de hombres y mujeres dentro de la asamblea. Dentro, o sea, hombres y mujeres que están en el camino. No estoy hablando de impíos, porque recuérdase que hay un fundamento que nosotros no podemos ligarnos con un impío. Usted no puede creer que usted se puede matrimoniar con un santero, con un brujo, o con un impío, con una persona que no tenga temor del Creador de los cielos y de la tierra. No. ¿Ok? Entonces, estoy hablando de personas que conocen, pero lamentablemente, al no aplicar la Escritura, este tipo de conductas afloran en sus vidas. ¿Por qué? Porque no tienen, en realidad, no cumplen mandamientos, porque no cumplen preceptos de Yahweh, y esto trae vergüenza sobre ellos. No sé si entienden. Entonces, donde existen este tipo de conductas en el hogar, es por la causa de presencias demoníacas. ¿Ok? Hay presencias demoníacas en este hogar a raíz de romper los mandamientos de Yahweh, y empiezan a haber influencias del mal dentro de la persona y fuera de la persona. Ahora explico, por amor al Creador de los cielos y de la tierra, para que usted pueda comprender y para que usted entienda en el nombre poderoso de Yeshua, porque hay personas que tienden a la rabia y a la contienda. Y cuando esto acontece es porque ciertamente dentro de la persona está gobernando un espíritu maligno. O sea, hay dentro de la persona un demonio. O sea, está endemoniada la persona. ¿Ok? Y esa es una manifestación del demonio que hace que esa persona mantenga exasperada, ¿ok?, en esa área. Porque hay múltiples demonios que pueden estar dentro de esa persona, pero en esa área se manifiesta ese. ¿Ok? Entonces yo quiero en el nombre, ojo, y estoy hablando bien, y ojo, esto es un mensaje no para impíos. Esto es un mensaje para hombres y mujeres que están en el camino. Porque hay muchos animales que creen que porque llegan al camino, y digo animales bien sustentados en la Escritura, ¿ok? Porque la Escritura dice muy bien que aquella persona que desecha los mandamientos de Yahweh es un animal. Entonces por eso digo y traigo esta palabra animal, porque ciertamente que hay muchos animales que escuchan la palabra, pero como no la ponen por obra, viven endemoniados. Entonces, la persona puede tener un semblante muy hermoso, puede ser muy bonito, pero tenerse pocos demonios dentro de sí mismo. Que entonces cuando la muchacha o el muchacho cae, entonces después dicen, oye, pero ¿cómo es posible que yo me merezco esto? ¿Cómo yo me pude enrolar con este demonio? Pero después que ya está viviendo con la persona. No sé si alguien entiende. Entonces, el único que en realidad puede gobernar y liberar
a un hombre o una mujer de esta condición es Yeshua. Y aquellas personas que me están escuchando dirán, bueno, pero si ya yo estoy en el camino. El problema es que no es estar en el camino, el problema es cumplir con los mandamientos de Yahweh. Y entonces ahí, cuando tú cumples los mandamientos de Yahweh, es que tú vas a ver la liberación en tu vida. Porque cuando tú cumples el mandamiento, tú libras una batalla en contra de la carne, tú estás librando una batalla en contra de las tinieblas, y cuando lo haces, viene Yeshua a tu ayuda para vencer al pecado. Pero porque tú propones en tu corazón. Porque muchos practican la hechicería creyendo de que porque van y se asientan en una congregación, eso es como lo hacían en el mundo, que fueron y compraron un frasquito de incienso y de cariaquito morado, se bañaron y entonces salieron los demonios. Y hay muchos que están sentados en muchas asambleas creyendo que están libres, y lamentablemente lo que están es endemoniados. Por eso es que salen de un servicio y salen hablando sapos y culebras. Llegan a la esquina, no han terminado de llegar a la esquina de tener 3 o 4 minutos que terminó el servicio y empiezan a maldecir. Entonces, por esto es importante poner la palabra por orden en nuestras vidas. El que no lo entiende y no lo quiere hacer, pues está en su libre albedrío. Puede claramente aplicar la palabra o no. Yahweh lo estipula en la Torá, así que no hay problema. Pero es mi deber decir la verdad e incitarlos a hacer lo bueno. Amén. Amén. Entonces, un ejemplo. Fíjense, hay algo importante. Yo he visto y he tenido, voy a poner este ejemplo para ayudar a muchos. Yo he visto que estando comprometidos hombres y mujeres, a veces en reuniones familiares, la mujer a veces se ha alzado a decir y a proferir palabras en contra de su padre o de su madre. Entonces le dice, mira, haga esto. Oye, esta vieja sí es metida de verdad. Entonces, si tú estás escuchando eso, ¿tú crees que esa persona te va a llegar a honrar a ti? ¿Ah? No te honra, no te va a honrar. No sé si alguien está entendiendo. Un muchacho que llegue el papá o la mamá y le diga, mira, hijo, y ya estén comprometidos. Mire, me va a llegar aquí a las 9 de la noche, a las 10 de la noche. Este viejo desgraciado no viene a aguarme la fiesta. Porque son expresiones que yo mismo las he escuchado. Entonces, son cosas que nosotros debemos prender nuestras alarmas, porque si comprometido esta persona tiene la capacidad de expresarse de este modo, no creas tú que el día de mañana no se va a expresar peor de ti mismo. Si no tiene respeto de su padre o de su madre, que la crió, que le cambió el pañal, que le limpió toda la inmundicia que tenía que limpiarle, lo enseñó a caminar, y entonces después lo consintió, le dio de comida, le dio tamaño, y entonces después esta persona, esa es la manera con que le va a pagar. No creas tú que te va a pagar de otra manera a ti. Por eso tienes que tener mucha sabiduría, porque muchos lobos disfrazados de ovejas están metidos en muchas asambleas. Amén. No sé si alguien está entendiendo. Entonces, cuando usted ve esto, esta persona es contenciosa. No sé si entiende. Cuando usted está escuchando un tipo de expresión como esta, esa persona es contenciosa.
pero es una persona contenciosa asolapada. ¿Qué quiere decir? Que en muchas oportunidades lo piensa, ay, ¿qué va a pensar este? Mejor no digo esto. Pero después que se casa y después que cae en la trampa, suena la campana, pim, 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 primer round, y empieza la campana. Y eso es lo que pasa. Por eso hoy en día muchas personas viven en una contienda campal en sus hogares. Y esto es una palabra de vida, de entendimiento, de sabiduría, para construcción de verdaderos hombres y mujeres de Yahweh. No de mequetrefe, de hombres y mujeres de Yahweh. Amén. Entonces, personas como esta, que actúan de esa manera, es de las personas que cuando tienen una rabia, de cuando algo no les parece, así sea en la calle, en el lugar que sea, empiezan a botar sapos y culebras. Y empieza a traer deshonra sobre ti. Entonces, es un llamado a que tú tomes reflexión en realidad en el paquete que tú te vas a meter. No sé si alguien entiende. Entonces estas personas no miden consecuencias, hablan por la ira, hablan de una manera contenciosa, botando sapos y culebras. Pa, 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 pa. Parece una ametralladora. ¿Ok? Así que dile a ti, ahí a tu hermano, no seas una ametralladora, sé un hijo de Yahweh. Pero dale duro en la cabeza, a ver si la Biblia se le mete algo. Te amo, Padre, te amo. Entonces por eso muchos cuando se airan empiezan pa 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 pa. Porque no refrenan su lengua. Porque son personas que tienen su corazón inclinado a la contienda. Y esto es lo que tenemos que luchar. Entonces usted, si está viendo que esa persona que usted, ¿verdad?, le llama la atención y dice contra, bueno, esta como que sí es la mujer o el hombre que va a ser la mujer de mi vida o el hombre de mi vida con la que yo me voy a casar, entonces usted vea y diga, no señor, esta ametralladora no me conviene a mí. O si usted mismo se para frente al espejo, ¿ok?, y se ve que usted mismo es la ametralladora, entonces aprenda primeramente, ayune y ore bastante para que ese demonio se le salga. Amén. Amén. Entonces, actitudes como esta son las que traen en el hogar, cuando la persona obvia todos estos principios, entonces llegan y se matrimonian, están en matrimonio, llegan y entran en el matrimonio, y cuando entran en el matrimonio, ¿qué pasa? Que empiezan este tipo de contiendas. Tienen muchachos, y entonces ya los muchachos cuando crecen, como esta conducta empieza a ser aceptada en el hogar, entonces el muchacho, la muchacha, el hijo que vive ahí, entonces empieza a acostumbrarse a ese tipo de aptitudes. Y por otra parte, la mujer o el esposo o esposa están acostumbrados a esa actitud, pero los hijos no la soportan. Entonces, ¿qué pasa con los hijos? Dicen, oye, no,
ahí viene mi papá, no, el fastidio este. Y entonces están en la sala o están en el comedor y inmediatamente cuando llega el papá o llega la mamá, que son los que empiezan a contender, salen para su cuarto y se encierran en su cuarto. Entonces, ¿esto trae bendición a un hogar? ¿Ah? Por eso es que tenemos que tener mucho temor y respeto a nuestro Padre y a nuestro Creador, para que nosotros, por medio de Él, tengamos la sabiduría y apliquemos su palabra, para que su palabra en nuestras vidas veamos la bendición que Él nos guardó desde antes de la fundación de este mundo. Amén. Entonces, la comunicación sirve para que ustedes puedan entender este principio. Matillahu, Sayin, Yod, Baj. Yod, He, perdón. Matillahu 7:16. Sayin Yod He. Pashkun Yod He. Ok, 7:16. ¿Qué dice la escritura? Por sus frutos lo conocerán, los reconocerás, o sea, por su fruto. ¿Ok? ¿Puede la gente recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Imposible. Entonces, quiero que entienda este principio. O sea, es importante la comunicación y que haya comunicación, porque ciertamente cuando usted está relacionándose con una persona y en mira de contraer matrimonio con una persona, usted por los frutos, por lo que sale de su boca, usted puede medirla. ¿Ok? Una persona que hable mal, una persona que sea mal hablado, que malediciente, es una persona que no le conviene. Amén. Entonces usted debe tener este principio en su corazón. Por eso es importante la comunicación. No sé si alguien entiende. Entonces, un corazón que esté podrido, nunca un corazón podrido te va a dar un buen fruto. No va a hablar bien de nadie. ¿Ok? ¿Sí está entendiendo? Por eso es importante la comunicación. Amén. Si no se comunica, ¿cómo usted puede ver el fruto? Por eso es que hay muchos asolapados que casi ni hablan, pero cuando hablan muerden. ¿Entiende? Parecen serpientes agilidosos. Eso es que tenemos que tener cuidado. Vamos a un ejemplo, ¿verdad?, que Yahweh nos ha dejado en la escritura para entender el fundamento que nos está dando hoy de la comunicación y para que nosotros veamos los beneficios que pueden traer cuando nosotros aplicamos esto. Amén. Cuando nosotros aplicamos su palabra. Vamos al libro de Bereshit. Bereshit 31:1. Génesis 31:1, perdón.
Amén. Dice así: pero entonces él oyó que estaban diciendo los hijos de Labán: Jacob se ha cogido todo lo que es nuestro, de nuestro padre. Es de lo que solía pertenecer a nuestro padre que Jacob se ha vuelto tan rico. Él también vio, que lo tenían en diferente estima a la de antes. Y Yahweh dijo a Jacob: regresa a la tierra de tus padres y tus parientes, y yo estaré contigo. Así que Jacob mandó a llamar a Rachel y a Lea, y le hizo venir al campo donde estaba su rebaño. Y les dijo a ella: veo por la forma en que el padre de ustedes mira, que él se siente diferente hacia mí que antes. Pero el Elohim de mi padre ha estado conmigo, y ustedes saben que yo he servido a su padre con toda mi fuerza, y que el padre de ustedes me ha engañado y ha cambiado mis jornales. 10 ovejas. Pero Elohim no le dio poder para dañarme. Si él decía: las manchadas serán tus jornales, entonces todos los animales parían cabritos manchados. Y si él decía: las blancas serán tus jornales, entonces todos los animales parían cabritos blancos. Así es como Elohim ha quitado los animales al padre de ustedes y me los ha dado a mí. Una vez, cuando los animales se estaban apareando, yo tuve un sueño y alcé mi mirada, y ahí delante de mí los carneros que se apareaban con las hembras eran manchados y pintados y vetados. Entonces en el sueño el malaj de Elohim me dijo: Jacob. Y yo respondí: aquí estoy. Y él continuó: levanta tus ojos ahora y mira, todos los carneros apareándose con las hembras son manchados, pintados y vetados, porque yo he visto todo lo que Labán te ha estado haciendo. Yo soy el Elohim que se le apareció a ti en Betel, cuando tú ungiste la piedra con aceite, donde hiciste tu voto a mí. Ahora levántate, sal de esta tierra y regresa a la tierra donde naciste. Rachel y Lea le respondieron: nosotras ya no tenemos herencia de las posesiones de nuestro padre, y él nos considera extranjera, puesto que él nos ha vendido. Además, él ha consumido todo lo que recibió a cambio de nosotras. Sin embargo, la riqueza y la gloria que Elohim ha quitado a nuestro padre se ha vuelto de nosotros y de nuestros hijos de todas maneras. Así que cualquier cosa que Elohim te ha dicho que hagas, hazla. Entonces Jacob se levantó, puso sus hijos y esposas en los camellos y puso al camino todo su ganado, junto con las riquezas que había acumulado en Padán Aram, el ganado en su posesión que él había adquirido en Padán Aram, para ir a Yishac, su padre, en la tierra de Canaán. Amén. Ok. Veamos lo importante. Veamos algo importante que Yahweh nos revela para la gloria de su nombre, ¿verdad? Fíjense, este es un ejemplo muy hermoso que Yahweh nos deja en la Escritura para nosotros los hijos, ¿verdad? Nosotros los hijos de Jacob. Veamos cómo Jacob empezó a tener problemas con su suegro Labán y sus hijos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ellos pensaban que prácticamente, ellos se dieron cuenta como Jacob, nuestro patriarca, fue bendecido de tal manera que no era la misma bendición que Labán podía retener. Y cuando Jacob es bendecido de tal forma, empezó a generar incomodidades en el corazón de los hijos de Labán. Amén. Pero veamos lo siguiente. ¿Qué hizo Jacob? ¿Qué fue lo primero que hizo Jacob?
¿Qué hizo? Puso por obra la comunicación. ¿Cierto? ¿Qué fue lo primero cuando él escuchó que venía el problema sobre él? ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿Qué fue lo primero que hizo? Ahí mismo se comunicó. Entonces veamos en el versículo, ¿verdad? 4 dice: así que Jacob mandó a llamar a Rachel y a Lea y las hizo venir al campo donde estaba su rebaño. Entonces, ¿qué hizo? Vino el problema, y lo primero que él puso por obra fue comunicarse. ¿Con quién? ¿Con quién se comunicó? Con el vecino. No fue con el vecino, no fue con un amigo, no ventiló el problema afuera, sino directamente ¿con quién? Con su esposa, con su familia. No sé si alguien entiende. Entonces, ¿qué hizo? ¿Cuál fue la actitud de Jacob? Llegar y ponerse en un rincón a llorar, o poner cara de tragedia y empezar a arrastrar los pies. Se quedó callado y puso cara de chichihuilote. No, ¿verdad? Entonces, ninguna de estas hizo Jacob. ¿Qué hizo? Tomó una actitud del reino de los cielos, de confrontar su problema. Y lo primero que hizo fue comunicarse ¿con quién? Con su esposo, con su familia, para buscar una solución al problema. ¿Sí o no? Entonces, esto debemos aprender. Esto debemos aprender. Entonces, debemos aprender esto, que ningún hombre o mujer que sea un hijo de Yahweh entendido en su palabra, se queda callado, sino que al contrario busca solución al problema. Amén. Entonces busca solución, y la solución viene por el comunicarse, porque si usted no se comunica, muchas personas cuando tienen problemas, ¿qué es lo primero que hacen? Se arrinconan, ponen cara de tragedia, o peor aún, a veces se endemonian. ¿Ok? Entonces esto tenemos que entenderlo. Entonces, hoy en día no se comunican con sus esposas ni con sus futuros esposos, y entonces la comunicación es una forma de que trae bendición a tu vida. Y veamos cómo nuestro patriarca Jacob compartió con su esposa, con su familia, ¿ok? Lo que estaba pasando. Amén. Entonces, ¿qué trajo esto como consecuencia a la vida de Jacob? Él buscó una solución. ¿Y qué trajo como consecuencia? El apoyo de su familia. Entonces veamos que para Jacob, hoy en día vamos a aplicarlo como muchas personas lo piensan. ¿Qué piensan? Que dice, bueno, yo aquí soy el macho, yo aquí soy el que da la plata, yo aquí soy el que produzco las ovejas. Aquí Rachel y Lea tienen que caminar por donde yo camino. ¿Cierto? Muchos piensan así. Entonces, cuando quieren aplicar las cosas conforme a lo que ellos creen, violentan la escritura. Y lo más hermoso que podemos entender en esta parte es que Jacob buscó apoyo en su propia familia. No sé si alguien lo entiende. Y fíjense que su propia familia, Jacob no se inclinó en su corazón a pensar. Porque Jacob puede decir, ¿para qué le voy a decir a Rachel o a Lea si le van a ir en contra de su papá?
no cometió ese pecado, ¿cierto? Entonces él se apoyó en compartir, en hablar, en expresarse con su esposa, con su pareja. Y hoy en día esto es lo que muchas personas no hacen. Muchas personas hoy en día no hacen, y por eso es que están destruidos sus matrimonios. Ahora, aquellos que van a buscar matrimoniarse, por eso es que es importante entender este ejemplo, este principio, amén. No sé si alguien entiende. Entonces, Rachel y Lea, que tenían una circunstancia bastante fuerte, ¿cierto? Ellos fueron sabios y dijeron, oye, ciertamente nuestra herencia ya no está con nuestro padre, porque nosotros hemos visto cómo se ha comportado de una manera vil. Por lo tanto, nosotros consentimos de que nos vamos de aquí. Y ellos apoyaron a Jacob. Pero importante es que tuvieron temor al Creador de los cielos y de la tierra, porque el que le dio el mandamiento de que se fuera de Padán Aram, ¿quién fue? Yahweh. Pero si estas mujeres en su corazón estuvieran inclinados en hacer lo que no es agradable a Yahweh, si hubiesen sido una getea, si hubiesen sido una ferecea, una jebusea, hubiesen ido en contra de la palabra de Yahweh. Amén. No sé si alguien entiende. Pero como estas mujeres tuvieron temor de Yahweh, hubo temor de Yahweh, entonces se inclinaron a lo que Jacob les había comunicado y habían tenido temor y respeto a su Creador. No sé si alguien entiende. Es importante entender esto. Es importante abrir nuestro corazón a esto. Amén. Entonces, el comunicarse trajo como consecuencia la conciliación de un problema que estaba ocurriendo. Hoy en día muchos hombres y mujeres no en su matrimonio o cuando están en su relación para matrimoniarse no son comunicativos, no son hombres ni mujeres que expresan lo que está dentro de ellos. Y cuando son personas que guardan, son personas que son inconstantes, porque en su corazón cuando guardan cosas, guardan odio, guardan rencor. Y de la misma manera que empiezan a guardar pequeñas cosas, esas pequeñas cosas terminan siendo nocivas para sí mismos. Amén. Amén. Entonces, esa persona debe entender esto. La persona que no es expresiva, la persona que no lleva un hilo comunicacional con su pareja, ¿ok? Con su prometida o con su esposo o su esposa, ¿qué pasa? ¿Cuál es la consecuencia? Que al final, cuando tienen un problema, no se expresan y al final terminan tristes, decepcionados y endemoniados. ¿Por qué? Porque no consiguen solución al problema. Y el que se encierra y no se comunica, termina triste, decepcionado y endemoniado. Amén. Y trae amargura. Pero tener, por lo contrario, la capacidad de entender que hay una amistad entre esa persona, porque tenemos que ver que Jacob desarrolló una amistad con Lea y con Rachel. Y por eso cuando
cuando vino la aflicción, cuando vino el problema, él buscó apoyo en su familia. ¿Por qué? Porque ya había un lazo de amistad. Pero cuando no hay lazos de amistad, la persona se encierra en sí mismo y no desea expresarse. Porque cree que él mismo puede solucionar. Y cuando se da cuenta que no lo puede hacer, es cuando se entristece, se decepciona y termina endemoniado. ¿Ok? Entonces, saber expresarse trae la capacidad de conciliar y de poner lazos fuertes de amistad y de comunicación en el matrimonio. Amén. Entonces ahí usted entiende. Y esos son los lazos fuertes que hacen que un matrimonio perdure. Amén. Primeramente Yahweh, por supuesto. Entonces, si una persona no se comunica, no sirve. Una persona que usted se tiene que acercar para sacarle la palabra con cuchara de la boca, no sirve. Como pareja, les va a traer problemas. Amén. Entonces, esa buena comunicación, cuando tú mantienes ese vínculo de comunicación, cuando tú mantienes ese celular prendido y con bastante recepción, ¿ok? Siempre va a entrar la llamada. Amén. O sea, cuando tú tienes siempre la capacidad de inclinar tu corazón a comunicarte, siempre va a estar cerca tu pareja, tu prometido o tu esposo o tu esposa. Y siempre va a haber una buena relación entre tu esposa y tus hijos. Amén. Entonces, la buena comunicación siempre te va a llevar al buen camino. Tanto a tu esposo, tanto a tu esposa, tanto a tus hijos. Amén. Entonces, la importancia de comunicarse radica en cómo lo hace para que tengas éxito, para que te sepas expresar. Jacob se expresó de buena forma y en amistad con sus esposas. Y eso trajo éxito a su compañía. Pero cuando tú te expresas de mala forma, traes maldición. No es únicamente expresarte, porque ciertamente hay personas que se expresan, pero que se comunican, pero ¿cómo lo hacen? Entonces, por eso el ejemplo del hombre y la mujer contenciosa es un ejemplo para que nosotros entendamos de que tú puedes saber comunicarte, pero ¿cómo lo hace? ¿Para generar contienda o para generar solución al problema? La comunicación es importante, pero cómo lo hace es más importante. No sé si lo están entendiendo. Entonces, muchos deben saber comunicarse. La manera como te comunicas puede traerte bendición o puede traerte maldición. Debes aprender que ciertamente la comunicación es importante, pero cómo lo haces también es importante y van de la mano, y por eso todos estos principios van enlazados unos con otros. Y al obviar uno,
destruye a los otros. Amén. Entonces es importante entenderlo en el nombre poderoso de Yeshua. Póngase sobre sus pies. Padre amado, Advinu Yahweh Eloheinu, Hashem Yeshua HaMashiach, Toda Rabá Yahweh Elohim, Atá Devarim, Beal Am Segulá, Israel, Beit Yosef, Efraín, Toda Rabá Yahweh Elohim, Shilach Advinu Yahweh Berajá, Beal Am Segulá. Amén y amén. Padre, envía bendiciones sobre tu pueblo de Israel. Y damos gracias, Yahweh, por tu gran palabra y por tu bondad y por tu enseñanza. En el nombre poderoso de Yeshua HaMashiach. Bendito eres, Padre, por siempre y para siempre. Amén y amén. Te amamos, Yahweh. Te bendecimos. Gracias, Yahweh. Oye, mami, Él es Jesús. Yeshua es Señor. Yeshua es Señor.